Vendedores y consumidores de productos de la canasta básica, así como de frutas y verduras, han notado un incremento en los precios de estos. Ejemplo de esto es el huevo. Hace una semana el kilo de este se vendía en 28 pesos y ahora en 39, un incremento de alrededor del 10%. Locatarios señalan que los precios han aumentado para ellos también. Aseguran que es un círculo vicioso porque a ellos les venden más caro el producto, por lo que tienen que elevar su precio al público. Me afecta desde el hecho de que llego a la central con cierto capital y entonces ya no me alcanza para comprar lo mismo que compré la semana pasada. Y llego aquí y muchos clientes se enojan porque piensan que uno le alza los productos, vaya. O sea, que uno está haciendo, ahora sí como se dice, el agosto. El fin de semana subió y ahorita estaba checando en internet que en otros lados está más elevado el precio. Yo aquí lo tengo en 40 pesos el kilo, pero en otros lados está en 50, en 60 pesos tal vez, 45, 46, es variado el precio del huevo. Las amas de casa también notan este aumento de precio, lo que genera preocupación. Todo ha subido increíble, yo no entiendo por qué está subiendo tanto las cosas, de verdad, no sé. La tortilla en 15 pesos, ayer compré en 15 pesos, estaba a 13 y hasta 15. Todo, o sea, no hay algo que no haya subido, de verdad es impresionante. El gel antibacterial en 38 pesos lo compré en 85 y yo así de, no, bueno, o sea, o me espera que me dé la enfermedad o sea, no como. Tanto vendedores como amas de casa esperan que no sigan aumentando los precios, pues de ser así, las ventas y economía de las familias se verían afectadas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.